A ver ahí, Ernie. Hola. Ahí está. Bueno, bendiciones, hermanos. Qué bueno estar juntos, compartiendo el culto al Señor como familia de Dios. Yo hace casi 30 años que he decidido, mejor dicho, he tomado la decisión de seguir al Señor entre una cosa y otra. No es que todo ha sido color de rosa, pero sí es la intención del corazón agradar a nuestro Dios, ¿no? Todos nosotros somos personas imperfectas, pero hay algo distinto a los demás, que la motivación de nuestro corazón y nuestro corazón está inclinado a querer hacer la voluntad del Señor. A veces no nos sale, ¿no? Porque somos seres humanos y nos equivocamos, fallamos, pero lo importante de todo es un corazón rendido a los pies de nuestro Dios. Amén. Bueno, cuando Jorge decía, ¿no? Hace cuántos años que nos conocemos, y bueno, pero yo me siento joven. Me siento joven y sobre todo me siento joven cuando se equivocan en edad. Ayer estábamos haciendo algunas cosas con Catalina y bueno, voy a cargar nafta y el chico, era un chico, de la playa ¿la playa se dice? Sí, la estación de servicio. Dice, cuando me entrega el ticket me dice, chicos, acá está. Pero dice, chico, bueno, yo puedo ser su padre. Y la otra vez, así como anécdota, voy a la peluquería, un muchacho que corta el pelo en su casa. Entonces voy y me atiende su hermano y dice, no me acuerdo el nombre del peluquero, y le dice, por ejemplo, Juan, te busca un chico. Y bueno, capaz que no me vio bien, pero y con esto yo reflexionaba, ¿no? Si bien puede ser que aparente en menos edad, pero bueno, la edad está, ¿no? Y uno la sabe. Y respecto a la vida cristiana, uno no solamente tiene que aparentar, ¿no? Sino ser cristiano. A veces uno se engaña a sí mismo y cree estar mejor de lo que realmente está, ¿no? Y todos nosotros necesitamos que Dios nos muestre nuestra verdadera condición. Yo necesito, a veces, por ser humano, no me doy cuenta. Y quizás yo estoy teniendo un pensamiento de mí que quizás no es el correcto o no es el real, ¿no? Y Dios en ese momento me trae luz y me muestra lo que estoy haciendo mal. Pero esa no es la palabra, simplemente algo que me vino en este momento. Yo lo que quería compartirles era algo referido a lo que todos hacemos constantemente, y es el hablar, ¿no? Cuando todos nos levantamos, le decimos buen día a la esposa, a los hijos, a los padres, y estamos constantemente hablando, y será por eso que pecamos muchas veces al hablar, al decir las cosas, porque el ser humano, una de las cosas que más utiliza es la lengua. Es la lengua. O sea, nos comunicamos con el vecino, con el jefe, con todo, con el cliente, y estamos constantemente comunicándonos con las personas. Y por eso Santiago, el apóstol Santiago, nos alerta respecto a cómo tenemos que comunicarnos y relacionarnos con los demás, ¿no? Así que vamos a buscar en Santiago, el libro de Santiago, porque para los que no saben, Santiago era hermano de Cristo, hermano carnal.
digo, qué cosa tan grande, ¿no? Yo digo, si yo fuera Santiago y diría, mi hermano es Jesús, el Hijo de Dios, no, yo saco pecho, ¿no? Pero, bueno, Santiago, capítulo 3, justamente el título dice la lengua. Y la verdad yo iba a compartir otra cosa con ustedes, algo que yo ya lo tenía preparado, ya lo había predicado en otros lados, y ocurrió algo ayer que me puso a pensar y quise compartirle esto. Muchas veces, quizá, sin intención, pecamos cuando abrimos nuestra boca. Y uno tiene que reflexionar antes de hablar, ¿no? Como dicen en el mundo, no hay que contar hasta 10 antes de responder. Hay que contar hasta 10. Y con todo esto, me vino un montón de situaciones que yo he visto y que yo mismo he vivido, errores míos, y quizá al ver también errores de otros. Y cuánto nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no pecar con la lengua, a no pecar cuando yo le digo algo a alguien, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a empezar a leer. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora fíjense, el apóstol Santiago dice que no se hagan maestros. O sea, si nosotros lo tomamos de manera literal lo que está diciendo, está diciéndole a las personas que uno, no que Dios, no te haga maestro. Porque por ahí Dios no te llamó para eso. Por ahí no tenés esa capacidad para hacer lo que vos creés. Y yo no puedo ocupar un lugar donde Dios no me puso. Entonces, si yo quiero ser maestro, que obviamente la palabra del Señor dice, el que anhela obispado, dice, buena obra anhela. Pero si me pone Dios ahí, entonces amén. Pero si Dios no me pone y no me da la gracia, yo no tengo que buscar algo que no tengo. Por eso, cuando habla de los ancianos o de los pastores, dice que no tiene que ser un neófito para que no se envanezca. ¿Qué es un neófito? Hay alguien que por ahí es inmaduro, que no tiene una gracia de Dios. Entonces, un neófito no puede ocupar un lugar que no tiene la gracia para llevarlo adelante, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de transmitir la palabra, en este caso. Así que bueno, tenemos que tener mucho cuidado respecto a esto. Y después sigue diciendo, porque todos, dice, ofendemos muchas veces. Dice, acá nos mete en la misma bolsa a todos nosotros. Porque todos nos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjense cuánto de espiritual tiene esto que dice Santiago. Dice, si uno refrena su lengua, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y en la oración Jorge hablaba de las pasiones, ¿no?, que luchan en nuestro cuerpo. Y por eso digo que muchos pecamos, hay mucho pecado en nuestras palabras, ¿no? Dice, todos ofendemos muchas veces, y hablando de la lengua, ¿no? Ofendemos muchas veces. Y ¿cómo yo me dirijo hacia las personas? ¿Cómo yo me comunico con ellas? Una vez fui a una librería cristiana que queda en Capital, y bueno, ahí me estaban cobrando lo que yo había comprado, y el muchacho, el hermano en Cristo, parece que tuvo una situación y tenía como una raspadura o una lastimadura,
y parece que tuvo un encuentro con alguien que no conoce al Señor. Y su compañero le preguntó por qué le pasó, qué le había ocurrido, y él le contó, y yo estaba esperando ahí que me cobraran, y él utilizó una palabra que yo digo, tengo que usar esa palabra, y dijo, no, un imbécil, me dijo, hizo esto y lo otro, y esa palabra me golpeó a mí. Yo digo, yo como hijo de Dios, ¿cómo tengo que tratar a la gente? Porque la gente no conoce a Dios. ¿Qué podemos esperar de alguien que no conoce a Dios? ¿Qué podemos esperar? Nada. No podemos esperar nada. Entonces, pero yo, ¿cómo tengo que tratar a aquel que no conoce a Dios? Como Cristo. ¿Y Cristo qué haría? Es verdad, Cristo se enojó. Se enojó en el templo. Y se enojaba contra aquellos hipócritas, ¿no? Que decían ser algo y no lo eran. Pero yo, ¿cómo tengo que tratar a la gente? Y cuando me toca una situación en la cual yo tengo que perder, o yo pierdo, sea de manera injusta, ¿cómo yo actúo ante esa situación? Me sale así como el increíble Hulk. Uno se convierte en otra cosa, pero vos te convertiste a Cristo. Entonces, ¿cómo yo reacciono ante esas situaciones? ¿Qué me pasa a mí en ese momento? Actuar como el Señor en cada momento, incluso en las situaciones malas que nos tocan vivir, es importante que nosotros lo hagamos guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, en definitiva. Y yo me puse a pensar, ¿no? Digo, este hermano, no pensé mal de él, sino dije, ese debe ser su punto débil. Pues todos tenemos luchas. Y cada uno sabe cuál es el punto débil en el cual el diablo aprovecha para hacernos caer. Y yo digo, quizá ese es el punto débil de este hermano. Y he escuchado en varias oportunidades a otros hermanos que no son recién convertidos, que ya han pasado años y que cada tanto lo escucho una palabra que no corresponde a un hijo de Dios. Entonces yo lo que pienso es, es un carnal. No. Yo digo, ese hermano, ese es el punto débil, tiene que trabajarlo, tiene que pedirle a Dios que lo ayude, porque no puede salir. Y justamente al final de este capítulo, de este párrafo, dice, no puede salir de una fuente agua dulce, ¿no? Y agua amarga, agua salada, perdón. No puede salir. O sale una cosa o sale otra. Yo no puedo bendecir a Dios y maldecir a los hombres, ¿ves? Y este hermano, al decirle imbécil, ¿no? al que le hizo eso, lo está maldiciendo. Y nosotros tenemos que bendecir. Nosotros tenemos que bendecir al prójimo, porque no conocen a Dios, no conocen al Señor. Somos nosotros los que tenemos la tarea de transmitir el amor de Dios a través de nuestras actitudes. Y si hubiera sido distinto, si hubiera sido diferente la actitud de este hermano, en vez de no sé cómo habrá sido en ese momento la situación. Me imagino que si él dijo eso, en ese momento quizá hubiera sido peor. Las palabras que se dijeron uno a otro, ¿no? Porque yo me imagino que debe ser así. Si solamente dijo eso, me imagino cómo debe haber sido esa situación en vivo y en directo. Pero si hubiera sido distinto, si hubiera puesto la otra mejilla, si hubiera perdido, ¿no? Si se hubiera negado, hubiera sido diferente, ¿no? La respuesta. Así que Dios nos ayude a poder tener la palabra guiada por el Espíritu Santo. Todos ofendemos muchas veces, dice alguno. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar
todo el cuerpo. Bueno, y ahí me viene la imagen del profeta Isaías, ¿no? Que decía que era un hombre, él decía de sí mismo que vivía en un pueblo de labios, que él tenía labios inmundos, dentro de un pueblo de labios inmundos. ¿No? Él tenía un problema en su boca. No especifica qué, pero si hablaba de labios inmundos, seguramente algo de lo que él decía no estaba bien. Entonces, bueno, ahí dice que vino un querubín con un carbón encendido y que le quemó los labios. Y de alguna manera eso fue la mano de Dios santificando sus palabras, santificándolo. Por eso uno tiene que pedirle al Señor que nos santifique en ese aspecto de nuestra vida. Porque todos los días hablamos, todos los días nos comunicamos. ¿Y cómo tenemos que comunicarnos? Como Dios quiere. Así que bueno, hay mucho pecado, distintas clases de pecado que podemos hacer con la lengua. Por ejemplo, la ironía, cuando uno es irónico, ¿no? Cuando uno es duro, cuando uno tiene una palabra áspera, bueno, el insulto, por favor, ¿no? Que dice que ni se nombre en el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Dice, aquí nosotros ponemos, dice freno, en el versículo 3, en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahí nos advierte, porque a veces es difícil volver atrás. Cuando uno abre su boca y dice algo que no tendría que haberlo dicho, a veces se puede solucionar, pero hay situaciones que es difícil y que le duele a la persona que recibió eso y que lastima. Y cuando uno hiere a alguien, muchas veces es difícil de volver atrás. Así que dice lo siguiente, continuando la lectura, dice, y la lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. Y cuando Santiago habla de esto, yo me imagino que debe haber sido también su propia experiencia, antes de recibir el Espíritu Santo. Quizás habrá sido su propia lucha también, ¿no? Porque por algo le escribió y Dios le inspiró a escribir sobre la lengua. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros, dice, y contamina el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada, dice, por el infierno. ¡Qué grande! ¡Qué fuerte! Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, dice, ninguno puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Bueno, recuerdo una situación con fui a ayudar a un hermano. Él estaba poniendo en su terreno postes y bueno, fui a ayudarle a darle una mano y estaba también otra persona, un hermano de otra congregación. Yo no lo conocía ahí. Y bueno, mientras ellos trabajaban, me dijo, bueno, hacer asado. Encima yo que no sé hacer asado. Me puse a hacer el asado, estaba ayudando y me fijaba el asado. Bueno,
y pasó una chica por la calle. Y este hermano, que yo no conocía, le dijo un piropo. Y yo, bueno, me quedé ahí sorprendido, porque nadie espera que un hermano dijera algo de una mujer, ¿no? A menos que sea su esposa. Pero bueno, uno tiene que limpiar su corazón. Yo a este hermano no lo conozco. Sé que hay muchas congregaciones que no enseñan. Muchas congregaciones que no enseñan, que no corrigen. Y es como que dicen, no, bueno, que el Espíritu Santo le revele. No, si la iglesia tiene una responsabilidad de enseñar, de transmitir la verdad de Dios y de corregir a los hermanos, de corregirlos, de decirles esto está mal. Yo no tengo que esperar, es verdad, el Espíritu Santo obra en nosotros, pero yo como pastor o los líderes de esa congregación le tienen que decir al hermano. Si se equivocó hay que decirle. No, hay algunos que parece que bueno, no, Dios lo revelará a su tiempo, ¿no? Una vez fuimos a esas marchas por la vida que se hizo en un tiempo, y bueno, salían micros de la Ferrer y compartíamos ahí con otras congregaciones. Habían puesto micros desde el presbiterio de la Ferrer, Consejo Pastoral, ahí está, el Consejo Pastoral de la Ferrer, y bueno, nosotros nos tocó un micro con otras congregaciones. Y cuando ahí en el viaje hacia la capital, yo escuchaba palabras que uno como hijo de Dios no tiene que decirlas. Y yo pienso, ahí no hay enseñanza, ahí no se corrige los hermanos, porque como si nada decían las cosas que un cristiano no tendría que decirlas. Y por eso que la palabra del Señor dice, un ciego que guía a otro ciego, dice, los dos van a caer en el pozo, porque el que enseña mal va a ser juzgado por todo lo malo que hizo o lo que no hizo para encaminar a los hermanos hacia la verdad. Y yo tengo una gran responsabilidad hacia los hermanos que Dios puso en mi camino. Tengo una gran responsabilidad. Yo voy a rendir cuenta de cada uno si es que yo hice la labor como Dios quiso. Pero todos estos hermanos, yo digo, ¿no leen la palabra? Está bien, tu pastor no te dice nada, pero también está eso, También está eso, que no hay lectura de la palabra, porque la palabra te dice claramente que no tenemos que pecar con la lengua, que no haya palabras perversas en nuestra lengua. Pero si vos la decís, ¿por qué la decís? Y después de tantos años, ¿por qué la de seguir diciendo? Y porque no hay lectura de la palabra. Porque no lees la palabra del Señor y por eso no viene luz a tu vida. Y esto no es con ánimo de juzgar. Simplemente yo pensando en ese momento, digo, que Dios tenga misericordia, ¿no?, de todos estos hermanos. Tienen que buscar a Dios, tienen que buscar dirección de Dios para dejar de pecar con la lengua. Dice, pero ninguno, en el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Dice que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y la palabra del Señor dice, ¿cómo van a saber que somos hijos de Dios? Por los frutos, ¿no?
Dice, por sus frutos los conoceréis. Por nuestros frutos. Y por eso necesitamos que el Señor nos ayude a limpiarnos en esta área. Yo necesito que Dios me limpie, me purifique, así como purificó a Isaías con ese carbón y que quemó sus labios para purificar los labios del profeta. De la misma manera yo tengo que purificar mi vocabulario. Y me viene una situación que tuve hace mucho tiempo con unos hermanos. Yo era profesor de sus hijos y el hermano creyó que yo tenía algo en contra de sus hijos, porque bueno, ninguno aprobaba. Y este hermano dejó que el enemigo minara su corazón. Y durante mucho tiempo él creyó eso, la mentira del diablo. Y dijo cosas que no tendría que haberlas dicho. Y ocurrieron otras cosas más graves. Y todo por dejarse mirar con un pensamiento que no venía de parte de Dios. Y yo pensando en eso, decía, yo soy padre y tengo 2 hijos. Y pensando en esa situación, digo, no tengo que tomar parte por mis hijos. Yo tengo que saber bien qué es lo que ocurrió, ¿no? Antes de entrar al juicio. No tengo que dejarme llevar por mis emociones, porque a veces también pecamos por eso. Una vez, en un picnic que hacíamos nosotros en Ferrer, un chico, el hijo de unos hermanos, había dicho una mala palabra. Y bueno, una hermana que la escuchó le dijo, no digas eso, y fue y le contó a la mamá de este chico. Era chico, tendría 6 años, 7 años. Y la mamá no lo creía, decía, no puede ser, no creía que su hijo hubiera dicho eso. Y a veces uno se niega, ¿no? Pero uno tiene que saber bien qué es lo que ocurre, porque esas cosas a veces nos llevan a pensar y a decir cosas que Dios no quiere, ¿no? Por eso que Dios nos ayude y que nos guíe siempre a decir lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros digamos, no a guiarnos por nuestras emociones, porque cuando nos guiamos por nuestras emociones salen otras cosas que no tienen que salir de nuestros labios, ¿no? Y herimos a las personas y tratamos mal a las personas y somos duros, y nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos. Antes de hablar del otro, tenemos que mirar a nosotros mismos. Cuando el Señor me guió a hablar sobre la lengua, fue porque ocurrió algo el día de ayer, y hubo una situación en la cual un hermano, una hermana, dijo algo que no tendría que haber dicho. Y por eso reflexioné respecto a esto, ¿no? Y necesitamos ser limpiados de toda esta contaminación. Vivimos en un mundo contaminado. Y nosotros somos los que tenemos que llevar la santidad de Dios a donde sea, donde quiera que vayamos. Y cuando nos toca perder, incluso cuando nos toca cerrar nuestros labios, porque a veces es mucho más sabio cerrar los labios que decir algo, ¿no? Delante del necio, lo mejor a veces es mejor no decir absolutamente nada. Que la gente, esa persona diga lo que quiera, que hable, pero nosotros mantenernos en quietud. Muchas veces
no abrir los labios es la forma más sabia de terminar con una situación problemática, ¿no? No siempre tenemos que tener una respuesta para todo. Y que el Señor nos ayude a que siempre sean nuestros labios, nuestras palabras sazonadas con gracia. Que nuestras palabras puedan dar gracia al oyente, como dice la Biblia. Y que ellos puedan ver que realmente somos hijos de Dios en todo momento. En todo momento. Así que era lo que el Señor había puesto en mi corazón, seguramente porque yo también tengo que corregir. Si bien yo vi esa situación y yo no fui parte de eso, tengo que ver mi interior y ver qué cosas tengo que corregir. Quizás yo me insulto, es verdad, yo la verdad, desde que conocí al Señor, no he dicho un insulto nunca más. Ese no es mi punto débil para mí. Mi punto débil quizás es otro. ¿No? O sea, yo no tengo lucha con los insultos que yo pueda decir, porque no lo he dicho nunca más. Pero sí peco con la boca. Porque acá el apóstol Santiago dice, todos pecamos, muchas veces. Y dimos varios ejemplos de cómo podemos pecar con nuestras palabras. Por eso que el Señor nos ayude a santificarnos, a purificar nuestros labios, a llevar siempre bendición y transmitir bendición. Incluso a aquel que no lo merece, aquel que nos trata mal, aquel vecino, aquel compañero de trabajo, bendecirlo. Si nosotros respondemos de la manera que la persona no espera, si en vez de responderle con la misma vara, le respondemos con amor, le respondemos con compasión, esa persona, yo sé que se va a quedar pensando, ¿por qué? Si yo lo trato mal, ¿por qué Él me ayuda? ¿Por qué Él me bendice? Y bueno, ahí vamos a poder demostrar el amor de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, esto no es solamente para los grandes, también para los chicos. Así que todos tenemos que bendecir con nuestros labios al prójimo, en todo momento, en todo lugar. Que el Señor nos dé sabiduría y que, bueno, que bendigamos con nuestros labios. Siempre tenemos que bendecir, incluso al enemigo, porque dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Ahora bien, esa palabra de amar al enemigo, uno no tiene que entenderlo bien. No es que yo tengo enemigos, es que la persona cree que yo soy su enemigo, pero yo no tengo enemigos. El Hijo de Dios no tiene enemigos, porque fuimos transformados por Cristo, y Cristo no tenía enemigos. Es más, Él tuvo misericordia de todos, incluso del que lo iba a entregar. Y nos dice que lo amó a Judas. Y nosotros tenemos que amar a aquellos que creen que nosotros somos sus enemigos. Amarlo, bendecirlo, hacerle bien. Así que bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar al Señor. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das esta palabra para reflexionar, para ver esta parte, Señor, de nuestra vida. Señor, que tenemos que tener tanto cuidado. Y como bien decía el apóstol Santiago, que el que es capaz de refrenar su lengua puede refrenar todo su cuerpo. Y cuando te buscamos, cuando te pedimos, Señor, que nos ayudes, tú vienes a nuestro socorro. Tú vienes, Señor, a rescatarnos, Señor, y a limpiarnos y a purificarnos, Señor, de todo esto que tiene que ver la lengua. Dice que es un mundo de maldad y tenemos que tener mucho cuidado, Señor, de no decir algo que vaya en contra de tu voluntad,
que siempre sea una palabra de bendición, que siempre sea una palabra que bendiga, Señor, que anime, Señor, una palabra de parte tuya. Señor, ayúdanos, Señor, a tratar bien a nuestros hijos, a tratar bien a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo, a los hermanos en Cristo. Ayúdanos a tratar bien, a tratarlos como tú nos tratarías, Señor. Tú que diste tu vida por todos y que no te fijaste en el pecado, en lo malo que tenían las personas, sino que tuviste compasión y los miraste como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué podemos esperar de alguien que no tiene a Cristo? No podemos esperar nada. Pero sí ellos tienen que esperar algo de nosotros, que transmitamos el amor de Dios a través de nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias por la bendición, Señor, que nos has dejado a través de esta palabra del apóstol Santiago. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.